Vamos a ver ahora uno de los temas más importantes en cuanto al trabajo con páginas y websites en el Adobe Dreamweaver CS5, que corresponde a las hojas de estilo en cascada. Vamos a ver inicialmente los aspectos básicos y fundamentales de este concepto de hojas de estilo en cascada. Las hojas de estilo en cascada, o CSS, son un conjunto de reglas de formato que determinan el aspecto del contenido de una página web. La utilización de estilos CSS para aplicar formato a una página permite separar el contenido de la presentación. El contenido de la página o el código HTML reside en un archivo HTML, mientras que las reglas CSS que definen la presentación del código residen en otro archivo, que es una hoja de estilos externa o en otra parte del documento HTML, normalmente en la sección Head. La separación del contenido y la presentación hace que resulte mucho más fácil mantener el aspecto del sitio desde una ubicación central, ya que no es necesario actualizar las propiedades de las distintas páginas cuando se desea realizar algún cambio. La separación del contenido y la presentación también depura y simplifica el código HTML, lo cual disminuye el tiempo de carga en los navegadores y agiliza la navegación para personas con problemas de accesibilidad, como por ejemplo para los usuarios que utilizan lectores de pantalla. El lenguaje CSS ofrece gran flexibilidad y control para lograr el aspecto exacto que deseamos en una página. Con el CSS podemos controlar numerosas propiedades del texto, entre ellas las fuentes y los tamaños de fuente específicos, negrita, cursiva, subrayado y formas del texto, color del texto y del fondo, color y subrayado de los vínculos, etc. Si utilizamos CSS para controlar las fuentes, también conseguiremos un tratamiento más coherente del diseño y el aspecto de la página en múltiples navegadores. Además de dar un formato al texto, podemos utilizar el CSS para definir el formato y la posición de elementos de nivel de bloque de una página web. Un elemento de nivel de bloque es un elemento de contenido independiente que normalmente está separado por una nueva línea en el código HTML y que contiene visualmente el formato de un bloque. Por ejemplo, las etiquetas H1, P y div generan elementos de nivel de bloque en una página web. Usted puede ajustar márgenes y bordes para elementos de nivel de bloque, situarlos en una ubicación concreta, añadirles color de fondo, colocar texto flotante alrededor de ellos, etc. La manipulación de elementos de nivel de bloque es, en definitiva, la forma en que se establece el diseño de las páginas con el CSS. Vamos a ver ahora el concepto de las reglas CSS. Una regla de formato CSS consta de dos partes: el selector y la declaración, o en la mayoría de los casos un bloque de declaraciones. El selector es un término, como por ejemplo P, H1, un nombre de clase o un identificador, que identifica el elemento con formato. El bloque de declaraciones define cuáles son las propiedades de estilo. Por ejemplo, vamos a visualizarlo abriendo la vista de diseño con la vista de código al mismo tiempo. Vamos, por ejemplo, a escribir el texto test, luego Enter y observe que se va creando el código HTML. Aquí tenemos entonces la declaración de las sentencias y también tenemos el bloque. Cada declaración consta de dos partes: la propiedad y el valor. En la regla CSS, por ejemplo, podemos crear un estilo concreto para cada etiqueta. El estilo, que procede de una regla o un conjunto de reglas, reside en un lugar independiente del texto al cual aplicamos el formato. Normalmente es una hoja de estilos externa en la sección Head de un documento HTML. Por consiguiente, una regla puede aplicarse a muchas etiquetas a la vez, y en el caso de las hojas de estilo externas, la regla puede aplicarse a muchas etiquetas a la vez de distintas páginas. De este modo, el CSS proporciona una capacidad de actualización extremadamente sencilla. Al actualizar una regla CSS en un lugar, el formato de todos los elementos que usan ese estilo definido se actualiza automáticamente con el nuevo estilo. En cuanto a los estilos en cascada, el término en cascada indica la forma en que finalmente un navegador muestra los estilos para elementos concretos de una página web. Los estilos que se ven en una página web proceden de tres fuentes: la hoja de estilos creada por el autor de la página, las opciones de estilo personalizadas elegidas por el usuario,
y los estilos predeterminados del propio navegador. Los navegadores también tienen sus propias hojas de estilo predeterminadas que determinan cómo deben representarse las páginas web, a lo que se suma el hecho de que los usuarios pueden personalizar sus propios navegadores mediante la selección de opciones que ajustan la visualización de las páginas web. El aspecto final de una página web es el resultado de las reglas aplicadas por estas tres fuentes en conjunto o en cascada para representar la página web de una forma más óptima. En cuanto a la aplicación de formatos a texto y CSS, de forma predeterminada el Dreamweaver CS5 utiliza hojas de estilo en cascada para aplicar formato al texto. Los estilos que se aplican al texto mediante el inspector de propiedades o los comandos de menú crean reglas CSS que se incrustan en la sección Head del documento actual. También podemos utilizar el panel de estilos CSS para crear y editar las reglas y propiedades CSS. El panel de estilos CSS es un editor más eficaz que el inspector de propiedades y muestra todas las reglas CSS definidas para un documento actual, con independencia de si están incrustadas en la sección Head del documento o si están en una hoja de estilos externa. Adobe recomienda utilizar el panel de estilos CSS en lugar del inspector de propiedades como herramienta principal para la creación y edición de hojas de estilo en cascada. Como resultado, el código será más limpio y más fácil de mantener. Además de los estilos y de las hojas de estilos que cree, usted puede usar hojas de estilo suministradas con Dreamweaver para aplicarlas a los documentos.